Hola a todos jóvenes, muy buenos días arquitecto, muy buenos días arquitecta, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Estamos encantados de estar por acá. El día de hoy tenemos muchos temas, el día de hoy están pasando muchas cosas muy importantes, así que vamos a la obra, bienvenidos todos. Hay que agradecer primero que nada a toda la comunidad mundial que nos está viendo en este momento. Saludos mundo. ¿De dónde ves más mensajes, Blanca? De España, muchas personas de España, de Sudamérica, Colombia, a Amalia, de Perú, Amalia de Perú siempre está sí, presente. Saludos, Amalia. de Argentina. Saludos a Argentina que están en proceso de elección de presidente. Que todo Sí, salga bien, todo hermanos. vaya bien. Tomen buenas decisiones. Tomen buenas decisiones, por favor, porque De eso depende. acuérdense que la culpa es nuestra. Exactamente. Al Nosotros final, somos los que escogemos, ¿verdad? Así como lo que estábamos hablando, Blanca, de las opiniones de las personas, ¿verdad? así, Decimos que a veces las personas pueden ser crueles, ¿verdad? Así que por favor, hay que ser amables, ¿verdad? Con nuestras opiniones. No sabemos cómo las personas pueden recibirlas. ¿en qué momento las canalizan? Entonces, recuerden, jóvenes, hay que ser amables con nuestras opiniones, Prudentes. hay que ser suaves, hay que ser conscientes, ¿verdad? Nunca sabemos algo que para nosotros sale de nuestra boca de la forma Sencilla. más libre, más imprudente. No sabemos lo que puede ocasionar en la persona que recibe ¿De qué forma la recibe o la interpreta la otra persona? Entonces, hay que ser un poquito más amables con nuestras opiniones. ¿Qué nos llegó? Casetón. El casetón. Así es. Wow. ¿Para qué va a ser el casetón? Cuéntanos. Va a ser para rellenar la losa de entrepiso, para ponerle al parejo de lo que es la losa existente, porque tenemos unas pendientes de lo que es del centro, de lo que es el punto más alto de nuestra trave, Ajá. hacia un lado de la casa y hasta el otro lado de la casa. Entonces, para poder tenerla un nivel parejo, vamos a rellenar la losa con casetón, para que no sea una losa pesada. Y lo que hablaba hace ratito, Blanca, lo que te decía de las opiniones de las personas, fíjate, para que te pongas a imaginar esto. Tú sabes que una persona independiente, ¿verdad? Un ser humano, pues tú lo puedes entender, ¿verdad? La complejidad de Blanca, la estructura de Blanca, el pensamiento de Blanca. Pero cuando juntas muchas personas, muchas Blancas, el comportamiento cambia. Sí, ¿Has visto cómo se mueven las parvadas de aves? sí. Todas en una misma dirección. Pueden ser miles de aves, pero se comportan como una sola. Bueno, Sí, por eso el separarse de la manada es de lo más difícil, sí. pero es un poder muy importante, ¿sabes? También bien canalizado, es muy bueno. Puede ayudar Mueve montañas. a mover realmente el mundo completamente. Entonces, ¿y a qué voy con eso? A que esos comentarios que a veces nos llegan ahorita en las redes sociales, que uno podrá pensar que a veces son negativos, realmente es el reflejo de miles de mentes, ¿sabes? Entonces, si miles de mentes dicen lo mismo, Hay que prestar ojo. hay que prestar atención, ¿sí me entiendes? Sí. No significa que estén bien o mal. Y a mí me pasa mucho en estos videos de estos proyectos porque literal les hacemos caso muchas veces. Sí. Hacemos caso de forma impulsiva y hacemos caso a veces de forma retardada. Pero siempre hay algo interesante Sí. que escuchar. Aprendes de todo. Ajá, y ahorita pues ya lo vimos muchas veces en lo de la escalera, pues hubo muchas opiniones que decían, a ver, ¿por qué la escalera? ¿Por qué la escalera? Y vimos que pues ahí estaba, ¿no? ¿Qué pasó, mi Pecas? Póngale micrófono al buen Pecas, por favor. Pero bueno, a lo que quiero llegar con todo eso es que muchas veces sí tienen razón. Sí. Sí, muchas veces no, pero muchas veces sí, Sí. ¿verdad? Sí. Muy bien, jóvenes, después de toda esa pausa filosófica, bendita modernidad que ahora construimos con hielo seco, Pecas. Hace 200 años era pura bóveda, pura tierra, pura. Y ahorita, puro hielo seco, jóvenes. Fíjense, ¿de qué espesores tenemos los bloques, arquitecto? Sus dimensiones son, de todos es de 50 por 50, pero tenemos 80 piezas de 20 centímetros y otras 70 de 15 centímetros.
Esto pues con el fin de que unas tengan mayor altura, otras una altura mediana, y cuando sea menor altura pues se recortan algunas, que serían en todo caso las de 20, por eso se pidieron un poco más de 20. Sí, aquí se puede ver el espesor, fíjense. Sí, aquí de 15 y de 20. Ajá. 15 15 y 20. y 20. Bueno, y aquí ahorita vamos a trabajar otra cosa, Blanca, que es pues nuestra ventanita, ¿verdad? Lo que yo te decía es que en el proyecto original, bueno, más bien lo que tú me dijiste, es que en el proyecto original esa ventana estaba del otro lado, ¿verdad? Ciega. Y la cambiamos porque me quise ir a lo más práctico, que era tener el muro de frente a la cama completamente lleno para una tele o algo así, Sí, y pues la ventana del lado, del lado, ajá. pues del lado, Quedaba espejado también. ajá, que queda pues bastante cómodo, ¿no? Sí. En temas, bueno, tenemos dos temas, ¿verdad? Que es la orientación solar. Esta ventana es fachada norte, la casa es fachada norte, Ujú. pero tiene un norponiente, Sí. está un poco Inclinada para allá. inclinado, ¿verdad? Entonces tenemos algo de incidencia solar en esa ventana. Si la dejamos así, le va a entrar un poquito de rayo del sol de la tarde. De la tarde, sí. Lo que hablábamos también de las vistas, ¿verdad? Porque si tú volteas para acá, pues también desde la ventana de la recámara, pues se va a ver directamente la casa del vecino con sus buenos gatitos y el parque, Y el ¿verdad? parque, sí, Que el parque yo creo que es de lo más bonito que Sí. hay aquí. el parque es una muy buena vista. Sí. Entonces, la otra opción, que era como estaba el proyecto original, antes de que el arquitecto Abraham Cota Paredes empezara con sus cosas, era que, era que la ventana estaba de lado, jóvenes. Pero era, bueno, a lo que se ha comentado en el video era por estética, para que quedara más sobria, más Sí. cerrada, introspectiva, es lo que se ha comentado. Ajá. Pero, digo, realmente no hay problema. Realmente no pasa nada, ¿verdad? Pero yo también tengo mis dudas, yo siempre tengo mis dudas. Entonces, si me van a contratar a mí, jóvenes, créanme que yo dudo, pues porque soy filósofo y la función número uno del filósofo es dudar. Es poner en duda. Es poner en duda todo. Obviamente la arquitectura requiere decisiones y las decisiones requieren convicciones, mi estimado Pecas. Entonces, Es si, decir, si volteamos esa ventana, digo, lo padre de Covintec es que es muy sencillo agregar o quitar. manipularlo. Ajá. Entonces, podemos cambiar la ventana y colocarla aquí de lado. ¿Por dónde subimos? Ahora te ponemos la escalera para subir para arriba. ¿Qué fueron los avances? Pues quitaron ya todo el puntal, ¿verdad? Vamos a ver, ya porque Pues ya te tapó con el casetón. empieza la magia, Blanca, empieza la magia, porque hemos estado muy técnicos en todos los videos del canal, pero ya empieza la magia de la arquitectura. Wow, Vean qué belleza, cómo se ve ya la estructura se despejó. de la losa. ¿Cuál y losa Covintec? Recuerden que aquí ya en Cota Pérez Arquitectos nos estamos especializando en el sistema Covintec para que nos contraten todas sus remodelaciones. Lo mejor de Covintec es que es ligero, ¿verdad, Pecas? Sí, pues ahí como ves, pues ya quedó colada la losa Covintec. y ya quedó, pues ahí se como ves, Ajá. quedó a nivel todo bien, ya más quedó para el puro enjarre. A nivel, ¿verdad? Porque aquí venía todo inclinado. Sí, aquí viene, así, o sea, yo me refiero de nivel así. Ah, o sea, seguimos inclinados. Sí, seguimos inclinados, sigue la pendiente hacia allá, Ajá. hacia abajo. ¿Cómo critican con la doble altura, eh? Ya sé. O sea, que dicen que no, que Blanca, que por qué no la dejaste el cuarto de lavado aquí arriba y que no sé qué. Pero sí, la no. sensación es muy diferente. Pero la neta, la sensación Sí. es muy diferente, ¿verdad? Sí, cambia. Se te ilumina la cara acá que ves Sí. la doble altura, ¿verdad? Bueno, apenas ahorita porque no había salido. Pero fíjense ese plástico qué bien quedó, Pecas. Sí. Porque aquí, jóvenes, el tema de las remodelaciones es cuando empezamos a afectar a los vecinos, ¿verdad? Y como decía Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno. Sí, porque si no le arreglamos ahí, Sí, Al se rato lo se- se le filtra. mete el agua, se le filtra el agua, Pues Son ahorita muy- no ha dicho nada de que se haya metido y eso, pero pero ¿para qué última hora esperar? por vergüenza, no nos dice. Son muros independientes. Quizá, ¿verdad? Sí, Ahorita pero no creo que se le haya metido. Donde puedes, te encargo que vayas a saludar a los dos, por favor, ajá, para está, en todas las casas se les mete el agua, a todas. a todas, También a la tuya. a todas les De mete hecho, el para agua. conseguir el plástico fue un poco de... La gente quiere que la siguiente remodelación sea de Pecas, ¿eh? Y ya, haz de cuenta como tiene la de esta de la tela, no sé cómo se llama la tela.
Y una filtracita que tenga que se le meta el agua, Ajá. pues por abajo se le mete el agua y pues se le filtra Todo se el filtra. agua. Sí, de hecho fue complicado a la hora de conseguir el plástico negro, porque me decían que pues fue muy solicitado en estos días. Ah, sí, todo el mundo quería plástico. Sí. Sí, fue algo Interesante. complicado conseguirlo. Lo bueno es que se mucho- consiguió. Sí, Mucha y gente que pues ya se lo quedó. quita de todo ese para meterle ladrillo de azotea. Ok, o sea, le quita Le quita. la membrana. La membrana para poner La ladrillo de carpeta azotea. asfáltica. Sí. Qué interesante. Pero más interesante es esto. Esto se ve muy bien, ¿eh? Ya se ve el concreto. Ah, Mira, macizo. se ve. Sí. macizo. Macizo. Esa es la Luego pues palabra. acá también ya Es lo quedó. bonito de la construcción mexicana, que es maciza, ¿va? Si estuviéramos ahorita acá en San Diego County, veríamos los polines de madera. Pura madera, ¿va? Se ve bonita también, pero esto se ve que no lo tumbas tan Sí, fácil, ¿eh? Sí. Que te echas un zapateado. Zapateado. Sí. No, y la verdad lo reforzamos mucho, ¿eh? Ve Y como nomás. ves, también acá ya quedó, mira. Quedó desimbrado todo y ya quedó la cualilosa ahí. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Y fíjate, ya hay más luz, ¿eh? Sí. Y eso que todavía está Sí, sin Falta- están gol. los muros. Falta pues tumbar Y los ahí muros. También se siente más ventilación. Falta todavía tumbar estos dos muros, ya tumbándolos. Sí. Hombre. O sea, ya estos dos muros no tienen nada que hacer aquí, ¿va? No. Nomás que ahorita pues es que como hay mucho material, Sí. no se puede No los podemos quitar tan fácil. tan fácil. Pero sí como entra luz, ¿eh? Sí. Y luego pues ahora ya llegó más material, peor. Peor. Apenas estamos desalojando poquito que se haya espacio. Y más. Fíjate cómo le va a entrar luz al cuartito de lavado. Y ventilación. Tengo Ya que- se abrió la se siente el ventana aire. de lado a lado. De lado a lado, eso es todo. Y ya sin la escalera esa, pues mejor también. La neta, porque, o sea, aquí en Cota Paredes nos encargamos de dejar todo muy bien. ¿Sabes? O sea, si hiciéramos la escalera, la íbamos a dejar bien. No pasa Sí. nada. Pero pues, Pero ya se le iba a puede quitar, mejor, ¿va? ya le iba a quitar. Le iba a quitar espacio al patio, le iba a Sí. quitar espacio al allí. Luz Se iba a al decir cuarto de el lavado. cuarto de lavado. Sí. Y luego al vecino le ibas a hacer más sombra. Al vecino, pues sí, pues ya es que ya le ibas a levantar. De todos modos, al rato ellos también fincan y ya. Sí, ellos al rato fincan y ya. También cierran al rato todo fincan y Claro, ya cuando construyan ellos, pues ya más fácil. más fácil. también. Sí, se va a cerrar. Cuando las cosas, fíjense, esto es una lección de vida, para todos. Cuando está muy difícil a veces de hacer algo, es que la vida te dice que no lo hagas todavía. Espérate. Espérate. Tiene que dar las condiciones para que todo cargado. Y eso te da una dimensión más real de las casas. Entonces, pues nada, ¿verdad? Ya este patio, vamos a entrar acá. Déjenme mis videos largos, jóvenes. Hasta qué bonito va a ser. Qué bonita va a ser esta sala, ¿va? Vas a tener la sala más bonita de Tala. Yo creo que sí, ¿eh? Vean qué buena trave. Quedó bien esta trave, ¿eh? Te dan ganas hasta dejarlas así aparentes, ¿verdad? Y hacer ahí una arquitectura medio brutalista, dejando los elementos de concreto vistos. Entonces aquí ya ahora sí van los paneles, ¿verdad? Fíjense cómo se ven ahora sí los paneles de este lado. Ok, entonces esta es la ventana original. Ahora sí ya va a quedar. Está perfecto. Ah, fíjense el detalle, ¿verdad? Este es el detalle que se hizo para inclinar toda la cualilosa, ¿verdad? Ujú. Entonces, toda esta losa ya trae su pendiente a un bajante que viene por aquí. Viene hacia acá. Entonces, queda bien, queda bien. Ok. Muchas gracias a todas las personas que donan. Hoy es lunes. Mientras ustedes están viendo este video, hoy es lunes y hay video de Casa de Blanca. Y hay varias personas que han estado donando. Muchísimas gracias a todos ellos. Dice Luis Cordero, Teresa Martaler, muchísimas gracias. Y el fin de semana, fíjense, Parménides, Diana Villanueva, Javier, Xochitl Peña, muchísimas gracias. Y la semana pasada, fíjense, David Estrada, Octavio Rincón, José María, Fernando Pineda, para las aguas, sí, es que donaron para para el colado, para los refrescos. Frank Ramírez, Para acompañar los pollos. César Cotóm, Luca, Chema, Octavio Rincón, Sandra
Rodríguez, Rita Moreno, Princolitas. Son unos nombres muy extraños, pero muchísimas gracias Pero por, muchas gracias. por su generosidad. Muchas gracias a todos. Se verá reflejado en el piso de mármol de Blanca. Ah, porque también a mí me dicen de cosas. Ahorita me están diciendo codo. Me dicen, no, que no invertiste igual con Blanca que con Gaby. Oh, que No, la o sea, canción. está cañón. Mis hermanos, por eso luego no nos va bien en la vida, porque le ven siempre, ¿cómo dice la frase esta La raya de, al tigre. de Flanders? No hay que ver la paja en el ojo del Señor, dice. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Bueno, Este es uno de los puntos importantes. Está bien grande la ventana, ¿va? Pues me dijo Marque de 1.40. 1.40. ¿A qué medida arranca del piso? No, pues es que vamos a ver bien el piso el que vamos a agarrar Ajá. y ya nomás se le va a cortar. Aquí. Más o menos yo lo estoy dejando al metro. Más o menos este es el piso terminado. Ese más, es el piso terminado. Más o menos, poquito abajo. Ah, por eso, o sea, todo esto es lo que se va a rellenar por Todo culpa eso. de los techos inclinados. Sí, Ya no hagan techos inclinados y van a ampliar las casas, ¿verdad? sí, Generan un chorro de problemas. sí. Haz de cuenta que ese es el piso terminado y yo te lo estoy dejando al metro. Aquí más o menos. Ajá. Pues ya si quiere un poquito más para abajo, No, con 1 metro está bien. ¿Y cuánto va a medir la ventana? Pues un 80, ¿verdad? un 80. No, sé, está bien pues, alta. Es que todavía falta meterle cerramientos. Sí, sí hay que meterle cerramiento, ¿ah? Cerramientos, porque. Sí, no va a llegar hasta el techo. No, Ah, con razón, es que se ve más alta lo que va a hacer. o sea, Porque... ahorita se ve alta porque pues todavía falta todo este relleno. Ajá. Pero más o menos el techo terminado te viene quedando como. Más o menos ahí es el techo. 280, muy alto. más o menos. 80. 280. 280. Sí, 280 libres, ¿verdad? Aquí todavía tengo 284. Ok. Pero todavía falta el enjarre que baja. Y pues tiene quedado, yo pienso que 280 ya terminado. Sí, 280 libres. Libre. Ok. Pues mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? La fachada, la vista no está nada mal, ¿eh? No, de hecho, cubre todo. Y se ven los árboles. La podríamos dejar hasta más alta, ¿vale? Agregamos un pedacito ahí de ventana y que no arranque al metro, que arranque al metro 20. Al Fíjate, haz de 1.20. cuenta es donde está la Hacia cabeza arriba. de Pecas. Hacia arriba, dices. Ajá, para quitarle la vista de esos cables, pues. Que así, ¿no? No, pues Sería. ya 1.20 es muy alta, ¿no? Es que sí está alta. De 1.20 se me hace muy alto a mí para. Fíjese. Pues ya subiendo el piso, quién sabe. Pues Ya ya es que subiendo. 1.20. Que se pisaría de aquí, pues. Sí, más o menos 1.20 le viene quedando aquí. Ujú, aquí al pecho. Aquí, pues ya. Más o menos, aquí no estás ahorita. Ujú, Más o menos ahí tendría lo ahí 1.20. quedaría. Pero ya tenías que ponerlas todas para que se viera parejo. Sí, no, nomás sería esta, ¿va? Y estaría un poco raro. Porque la otra opción es tapar esta ventana y ponerla a 1 metro. A ver, puedes medir 1 metro del muro. Pues no, es aquí. Ahí. Podrías poner un panel así nomás parado para darnos una idea. Que digo, la verdad que esta no está nada mal, ¿verdad? O sea, esta es más limpia. Sí. Tienes vista cable, pero Al rato los vecinos fincan. es que a mí es por eso Y que no me gusta tanto esta. Se crece su cochera hasta acá, pues ya le va a tapar Le va a aquí. tapar todo. Es que es por eso la Nomás quitamos. dos. Porque sí, porque puede estar viendo Sí, a. es que a de un cuenta, al muro rato fincan los nomás sin vecinos. verde. ¿De qué lado? Y se sacan su muro hasta acá, como está ese, hasta la cochera. No, de Ese los Pecas sí chiquitos, le sabe. chaparritos. Sí. Y ya, haga de cuenta que ese es su barda igual. Y le sigue la segunda planta, Hacia pues ya arriba. le va a tapar ahí. Haga de cuenta como el vecino de aquel Vamos a lado. ver pared. Haga como el vecino de aquel lado, ya va a quedar cerrado. ¿No te llega? Sí. Tenemos mal con la señal. Sí, punto para Pecas. Yo, de hecho, por eso cambiamos esa ventana, Pecas. Ajá. Y es que fíjate, tú sabes que de la vista nace el amor. Entonces, cuando los vecinos vean lo bonito que quedó la casa tuya, van a quererla igual. Van a querer. Ah, ellos también van a querer al rato. Más o menos así quedaría. Pero Sí. pues aquí pues todavía falta cortarle. Sí, pero fíjate, ¿hasta dónde llega la...? No, es Así. que sí, si construyen hasta el frente, Sí. No, pues sí que te se va. tapa toda la Tapa vista. todo. Y tapa todo. O sea, nomás te va a quedar como 20 centímetros de desfase de vista y Sí. si te vienes desde acá, ¿verdad? Porque si te acuestas de frente, ya no vas a ver nada.
Varias por un muro. Verías puro muro. Sí. Ok, entonces la dejamos. ¿Te late? Sí. Porque además, fíjate, ya sin el arbolito, ya tienes una vista de árboles. Sí. Y elevándose un poquito como mencionaste. queda- Y, o así. quizás sí, ¿eh? O sea, quizás no necesitas subirla ni 20. nada. A metro, o sea, metro Es es el que estándar, lo pues. normal son 90. Todas las ventanas son a 90. Lo ven. Ya según como lo quiere el cliente, pues ya le quiere más chaparrita o la quiere más alta, pues ya según. Pero lo normal los más son a 90. Lo que sí es que podemos traernos una buena maceta de tonalá Ujú. para ponerle un arbolito. Ah. No, dijimos que sí íbamos a mover el Sí. registro, ¿no? Para plantar el Para árbol. plantar el árbol. Ahí está, pues entonces aquí vamos a tener la copita. Sí. Hay que conseguirnos un tambo de esos de 200 litros, pecas, para ponerlo en la tierra, para que la raíz se vaya debajo. Ajá. Para proteger bien. Ahí si te encuentras un tambo de 200 litros de repente en la calle, te lo traes, Lo por traigo. favor. La chatarra ahí hay. ¿Sí hay? Sí. Pues ahí está, para que ya lo empieces a ver, porque ese va a ser Vamos a poner ahí un cajete. arbolito bonito. Va ¿Cómo? a ser cajete. Un cajete, sí, va a servir de cajete. Cajete. Pues esto ya se ve bien, ya limpio, ¿verdad? Ya sin la carpeta. Ahora sí el agua ya no se estanca, Ya ¿verdad? no se estanca. Pues sí, es un charquito así. Charquito normal. leve. Sigue siendo Pero es que muy se bueno, filtraba el agua, como te digo, es que se iba por abajo de la Ujú. de esta. Y todo se intercambia el agua. Ok. Que, pues, no salía porque acá estaba pegada la de esta La membrana y la se membrana, estancaba y ahí. pues se encharcaba el agua ahí, pues por eso salía allá abajo. Ya llévate el hijo para allá, Ok. Entonces, fíjate, este es el muro, ya está el muro. Entonces, la altura realmente del muro es como si te pararas en la dala. ¿Va? Y un poquito más, ¿eh? Más bien es como si te pararas en esta dala. Ese es el piso terminado. O Ese. sea, así vas a ver. Todas estas varillas se van a... Bueno, estas no se cortan, ¿verdad? Ahí le vas a colar no, una... lo voy a colar. ¿Le vas a colar una dalita? No, este lo voy a cortar igual al metro. Y- Ajá. Y ahí le vas a colar un cerramiento, ¿va? Dale el de este y Y ya colarle. colarle. Para que no vaya a agrietar ahí. Pues es que no sabemos realmente. Y según yo así debe de ser. Por eso siempre te dicen que los castillos le quites, ¿va? Y le dejes ese hueco. Para colarle ahí. ¿No? Ok. Ahora sí ya tenemos el baño. Nomás hace falta el murito de aquí. Este no lo he puesto, que estaba fresco ahí. Ok. Oye, ¿y el bajante? ¿Lo trae abajo? El bajante no lo han puesto. No han venido los fontaneros. Y el bajante va ahí. Ahí va el bajante. Y luego hay que subirlo. Entonces, a ver, la escalera creo que también hay que definir, es que todo este espacio lo vamos a necesitar para colar. Y luego, pues todo, se ocupa todo eso, pues. Sí. ¿Qué tan arriba de este? Pues según yo, arriba de este ya son como nomás Pues, 3 centímetros. según ¿no? eso, que de allí nomás iba a subir 3 centímetros. Sí. Había dicho Sergio. Sí. Arriba de este De ese. ya son 3 3 centímetros. centímetros. Nomás nomás es lo de Ya es piso terminado. el adhesivo, sí. Haz de cuenta, ya nomás subiría. Es 1,5 del vitropiso Ajá. y 1,5 de Sí. relleno. Sí, este ya es prácticamente nuestro nivel. Entonces, hay que revisar muy bien el trazo porque aquí el punto es estas escaleras, ¿verdad? Estas escaleras, ¿cómo las vamos a hacer? Las podemos hacer de Covintec, ¿verdad? O sea, con los mismos paneles. Los mismos paneles quedan, y luego ya nomás, pues prácticamente se cuelan. Ya estamos colando todas las dalas. Ujú. ¿Ya se colaron las de allá o todavía falta esa? No falta para allá, Todavía nomás falta, que ¿no? hay mucho material ahí Ajá. y por eso quiero acabar el material eso, para poder trabajar ahí. Ok. Que ahí se ocupa de poner andamio. De aquel lado. ¿Y si tenemos? Sí, va? andamio, sí. Ok. La recámara quedó súper grande, ¿ya viste? Quedó muy grande. Hay unos patos ahí, Pues ¿eh? se creció. No mucho, pero como 30 centímetros se creció para allá. ¿Para dónde? Para la. Se creció. Sí. Porque haz de cuenta que estaba hasta aquí, la recámara. No, sí, pues aquí, por aquí sí estaba. No, la recámara siempre estuvo al otro lado. La porque de era- abajo. No, La que viene de abajo para aquí arriba, de ¿no? abajo. La de Ajá. abajo. Aquí abajo era otra recámara. Ya te entendí. O sea, se creció de la recámara de abajo. Que ya Y estaba. esta se creció. Sí, más sí, que sí, la de abajo. claro. Se Y no, creció. esta ya quedó casi de 4x4.
quedó muy, muy amplia. Más o menos se crecieron como 40 centímetros. Sí. Pues ya te va a quedar ya tu recámara de... A ver. Tienes 360, 68, menos 4, 364, de quedaría ya terminada. Grandita. Eh, Muy, muy grande. 360 por 360 más o menos no, también. para acá, miden 3 para acá. Como 340. 340. Cabe la king size. $340 ya terminada. Fresco. Fresco, fresco, Muy, muy fresco. amplio. Muy, muy grande. 340 ya terminada. Y también una bonita vista. Ajá, y la vista es así, hay que cuidarla, ¿verdad? O sea, igual con el muro para tapar un poquito los tinacos y que se vea largo, pero que aquí es lo mismo, ¿verdad? Un día te van a construir atrás, Sí, se te pues va a ir la vista queda del árbol. tapado. Acuérdense que esas vistas no son de ustedes, por eso la arquitectura introspectiva trata de generar ese exterior en el interior, ¿sabes? Sí, Entonces, además aquí lleva la otra aquí le ventanita. ponemos unos buenos árboles. Aquí lleva una ventana de 1.20. ¿Solamente esa? Sí, Sí. una Sí. 20 por igual al metro. Hay que revisar esa, si es 1.20 o es más. No me acuerdo. No, fue mucho que era 1.20, por eso le hemos puesto las varillas estas. Ok, 140. 1.40. Ah, ¿es 1.40? Sí, Sí, mide sí, igual sí. que aquella. Ah, Sí, 1.40 ya está bien. Para que no tengas tampoco tanto sol, porque este es sur, Sí. ¿verdad? Entonces aquí sí te va a pegar el Y sol se ve bien sabroso. bonito. Ujú. Pero lo bueno, y ahí es donde se va a poner a prueba el material. O sea, este material se supone que es térmico. O sea, ese poliestireno de alta densidad es térmico. Pero lo que te decía, aquí es importante también traernos, yo creo que esos tambos, ¿no? Si Sí, tienes, si te claro. encuentras más de uno, para poner aquí un arbolón. Un pues arbolón. aquí no se ocupa el tamo, pues aquí no hay tanto, no hay pasan tubo, no pasa nada. Pero más vale que la raíz se vaya abajo de 1 metro, 1.5 metros. ¿Ah? Y que pueda crecer a gusto, pues. A sus anchas. Ujú, sí, porque si no al rato tienes una raíz tumbándote el muro del vecino. Sí. Pues está muy bien el vestidor y el baño. Baño completamente El baño te privado. quedó de 1.70, va a quedar de 1.66 ya terminado. Lo crecimos un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, no, más bien le quitamos un poquito. Al que le dimos un poco fue al vestidor. Vestido. El vestidor Sí. queda de 1.60, 1.60. 50. no es que de 1.60 queda Sí, terminado. sí, porque estaba en 1.50 y le dimos a 1.60 para que quedara un poquito más Ahorita le cómodo. checamos aquí. Que de hecho también, o sea, la, re- 1.60 ya terminado queda. la recámara queda amplia por si un día quieres poner unos muebles, pues, o sea, te cabe, Hay ¿verdad? espacio. Hay espacio. Y aquí sí ya quedaron todas las instalaciones, ¿verdad? Sí, Ahí está bien, sanitario, lavamanos, la regadera, ahí están las salidas del agua. Y esa otra toma es para... esas, que es un resolladero que sale de aquí del baño. Arriba, Ah, ok. hacia arriba. Ok, respiradero, ¿ah? Sí. Ah. Nomás que pues lo habían puesto todo hasta arriba, pero pues yo lo moché para poder meter el panel. Sí, pues estaba hasta arriba el tubo cuando lo meto desde arriba. No lo metes nunca. Entonces hay que Y nada más que considerar vengan eso. ellos, ya que como te digo que le quiten la de esta, Ajá. ya que lo metan, para que no lo mochen. Sí, que no lo vayan a cortar, ¿verdad? Y ni con calor, mejor que la quiten toda, ¿verdad? Pues ya está Sí. ahí. Ok. Otra ventaja que también se pueden retirar. Sí, las se pueden más. retirar los fragmentos aquí. Todo este. Muy bien. A ver cómo se ve del otro lado. Pues ahí va, poco a poco esto. Ahí va, Está ahí quedando. va. Si acabamos este año, si podremos pasar aquí la Navidad. Sergio también hoy, ¿verdad? O en ¿Quién? el otro. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Sí, en teoría sí, ¿verdad? Estamos en agosto. Sí debemos de poder acabar. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Pecas, Omar, toda la banda. Chalanes. Muchas Gracias. gracias. Pues todo aquí sale por la fuerza de los chalanes. Exactamente. Sin los chalanes el maestro no hace nada. Sí, es que ¿Sí? es pura fuerza humana, ¿verdad? Está cañón. Gracias, chalanes. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.